Nos es grato saludarlos, amables oyentes. Estamos nuevamente con ustedes en este día, analizando una lección bien interesante de los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Me acompaña gratamente Roy Mayer Rojas. Bienvenido, Roy. Gracias, hermano Raúl. Un gusto por estar aquí nuevamente y seguir compartiendo esta interesante lección. Bueno, hemos conversado acerca de que los ojos de Jehová están en todas partes. La verdad que es así. Dios existe, no hay que darle vuelta. La Biblia no nos explica su existencia, sino la da por sentado. Hemos visto lo que es la cosmovisión bíblica que nos lleva a adorar a Dios, y ahora vamos a ver la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Uno piensa, Roy, ¿qué pasaría? Y esto es muy simple. ¿Qué pasaría si a ti te dan un carnet para conducir y te dicen: usted puede conducir por donde quiera y por cualquier lugar y a la velocidad que usted quiera? No hay reglas ni normas. ¿Cómo te verías? Me imagino el caos. En algunos lugares pareciera que esa es la regla, ¿eh? En algunos lugares. Yo no voy a mencionar el lugar. Una vez me tocó ir a un lugar y alguien nos llevó en auto y dijo: perdonen, pero aquí se maneja así. Oh, fue terrible. Entonces, cuando uno habla de la ley de Dios, normalmente la gente se coloca al tiro, así pensando, ya van a hablar de ciertas cosas, pero normalmente no meditan en lo que eso significa. ¿Qué es? ¿Por qué Dios quería que, digamos, existiera una norma para conducirse, no para ahora conducirse en la vida, ¿no es cierto? Es interesante, hermano Raúl, que uno compra cualquier cosa y viene con un manual. Y Exactamente. nadie reclama, po. Al contrario, se nos recomienda siempre Leerlo primero. cualquier... El otro día con mi esposa andábamos comprando, no es nada del otro mundo, pero era una olla de presión. Y no, uno le da miedo, ¿no es cierto? Esa cuestión puede explotar en cualquier momento, y esta olla tenía 2, 3, 4 mecanismos de seguridad. A mí me gusta mucho, no sé, mi padre siempre tomaba mucho tiempo para leer los manuales. Entonces, cualquier cosa que compramos tiene un manual, y nosotros nos conviene usarlo de acuerdo a lo que el manual dice, porque entonces el uso va a ser seguro, vamos a poder reclamar garantía, vamos a estar lo vamos a estar usando adecuadamente, vamos a sacar el mejor provecho Claro. de ese producto. Fue diseñado para algo y para ser usado de una cierta forma. Con el ser humano es lo mismo. Cuando hablamos de ley, no estamos hablando de algo que nos restringe, algo que nos limita, algo, ¿no es cierto?, que nos quiere privar. No hay egoísmo de parte de Dios en poner barreras para el ser humano. Todo lo contrario, es para proteger, para cuidar, para que el ser humano esté más seguro. Son recomendaciones finalmente para que el hombre sea feliz. Lamentablemente el enemigo ha pervertido las cosas y ha hecho que la ley se la mire de la otra forma, ¿no? Hay un texto allí que, cuando uno revisa la historia del antiguo Israel, en Jueces 17:6, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando uno revisa la historia de ellos, en ese instante se da cuenta qué tipo de vida llevaban, en qué caos estaban viviendo, moral, física, intelectual, lo que sea, lo que tú le pongas. O sea, la ley está en realidad como una conducta moral para mantenernos en una tranquilidad de relaciones. Es algo tan hermoso en realidad. El salmista siempre dijo: cuánto amo yo tu ley, ¿no es cierto? Medito en ella de día y de noche. Cuando dice: ¿por qué lo dice? Oye, porque se dio cuenta de que eso le ayudaba a andar en la vida correctamente y ser feliz. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué dice eso? Porque el amor, cuando va hacia Dios, vuelve en amor hacia mí y hacia mis relaciones. Extraordinarias esas relaciones que existen. Sí, sí, usted mencionaba el Salmo 119, no lo vamos a leer ahora porque es el más largo, Así. pero es un salmo extraordinario, de cómo el salmista disfruta y alaba y aprecia, ¿no es cierto?, el valor de la ley. Yo todavía quiero resaltar una idea más de Deuteronomio, porque nuevamente está aquí Moisés con sus últimas recomendaciones al pueblo que está por cruzar,
el Jordán y le dice, ¿no? Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas. Está hablando finalmente de leyes también. Y le dice, obedécelos cuando llegues a esa tierra. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Repite otra vez, si obedeces todos los decretos del mandato, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel. Y entonces viene el versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el versículo 7, que ya lo hemos mencionado, repíteselo a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en todas tus conversaciones, al entrar, al salir, etc. La ley es importante, y la menciona acá, y la educación debe transmitirla, es parte de la cosmovisión bíblica, y la educación, nuevamente lo repito, en los padres con sus hijos, la iglesia con sus miembros, con sus familias, en las escuelas, en nuestros colegios, debe ser mencionada la ley, no como algo, ¿no es cierto?, negativo, que nos limita, nos corta las alas para volar, al contrario, para mantenernos seguros, y algo que debe ser transmitido a próximas generaciones. La verdad, las cosas que Marco dice, nos cuenta un relato de Jesús, siempre lo andaban instigando, ¿no es cierto? Querían buscarle algún error a Jesús y le hacen una pregunta acerca de la ley, qué sé yo. Y él responde, dice, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Interesante, dice, y sigue después, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. O sea, cuando habla de los mandamientos, está hablando del amor en realidad, por el carácter de Dios. Las 10 palabras, voy a decir así, ¿no es cierto?, son una expresión de esto. Hay principios detrás de esas 10 palabras, principios que nos llevan a amar en primer lugar a Dios y luego a amar a nuestro prójimo. Entonces, extraordinariamente justos y buenos son estos dichos de Dios, estas palabras. Y la Apocalipsis presenta la identidad del pueblo de Dios, la identidad de ese remanente que permanecerá fiel hasta el final, y se destaca nuevamente esa característica. Apocalipsis 12, el último versículo, el versículo 17, el penúltimo, dice que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen sus mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Y esa idea se repite nuevamente, capítulo 14, versículo 12. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Así que la obediencia a los mandamientos es un aspecto que define también la identidad del pueblo de Dios. Es un aspecto muy relevante dentro de la cosmovisión bíblica. Bueno, usted se ha dado cuenta cómo hemos ido resumiendo algunas ideas, amable oyente, pero la ley de Dios es fundamental. Nosotros no podemos ir contra ella porque es la que nos va a guiar, nos va a orientar, nos va a llevar por un camino aquí de felicidad y de eternidad después. Así que piénselo, amable oyente, piense dónde está la ley de Dios, qué es lo que dice. Son palabras de amor para usted. Gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Continuamos mañana entonces con esta interesante lección. Hasta mañana.